Benvinguts a Cultura't. El meu nom és Santi Miquel i en el programa d'avui tenim un convidat molt especial, que si vos agrada la música clàssica i si no vos agrada també va estar guapíssim. Ell és Frank De Beast. Vos esperem. Benvinguts de nou. Lo primer, Frank, com estàs i moltes gràcies per vindre. Pues, con mucho gusto. Estoy muy bien, ahora con mucho trabajo a pocos días del certamen, del primer certamen, entonces claro. Ahora es muchos ensayos cada día, entonces... Molt d'estrès, no? Bueno, digamos un estrés positivo, no es el estrés de nervio, pero claro, va siempre contra el reloj y eso sí que crea cierto estrés, ¿no? Para poder llegar a todos los sitios de todo tiempo y tal, pero, claro. Pero bien, eso es propio a un certamen de estas cosas. Perquè recordem que el primer certamen el teniu el dia 8, no? En la plaça de Bous de València. Sí. Fet per la Diputació. Efectivament. I després teniu un segon certamen, correcte? El 16. El 16, que culmina sí. en el 50 aniversari de la Unió, en el Palau de les Arts, ¿no? Correcto. Contame un poco... Sí, pues mira, realmente el segundo certamen es el certamen que conocemos de toda la vida, el certamen internacional Ciutat de Valencia, que antiguamente se hacía en la Plaza de Bous y después, desde 2009 o 2010, lo cambiaron al Palau. Ahora lo que ha hecho la Diputación es que siempre tenían sus certámenes provinciales para bandas hasta creo que 100 o 110 músicos, pero no para las bandas grandes. Hacen su primera edición para bandas hasta 160 músicos, entonces ya las bandas que de alguna forma no podían estar en los certámenes que hacen claro. Tradicionalmente, pero han venido un poco con cosas que las bandas grandes estaban pidiendo, un poco la nostalgia de algunos de volver a la Plaza de Toros y de estas cosas, claro. Entonces pues es la primera vez. Es una semana antes, nos viene como perfecta preparación también, claro, hay que decirlo. Casi de entrenamiento, ¿no? Casi sí. Para llevarse también... Pero claro, tiene eso también implica más repertorio porque tenemos que hacer otra obra obligada. Es una obra obligada muy complicada. ¿Cuánto tiempo teniu que tocar? Cada certamen es un paso doble, que en principio no puntúa, pero es tu tarjeta de visita, entonces es la primera imagen que yo creo que sí que puntúa mucho esto, claro. Aunque no en la hoja, ¿no? Pero es la imagen, eso es imborrable después. Y después tocas una obra obligada, que todas las bandas que participan tocan esa misma obra, y después ya tienes una obra de libre elección. Todo junto, digamos, unos 45 minutos, 50 minutos de música. Ja que pareixen a millor que dius són 3 temes però són llargs i tenen la seva complicació. Sí, largas i complicades, sí. I per lo que estaves dient, quants músics porteu vosaltres enguany en la Unió? Para el primer certamen 160 y para el segundo está limitado a 140, entonces 140. Fareu convocatòria com en la selecció? Que posareu... Realmente no es fácil eso, creo que es el punto más difícil, ¿no? De alguna forma porque estás trabajando con personas, claro. Gente que viene todas las semanas y no todos pueden subir. El principal problema, digamos, la primera cosa donde yo voy a mirar es equilibrio en todas las cuerdas, ¿no? Claro. Y sin mirar nombres haces una plantilla de 140 o de 160 y después mirando un poco los descartes, pero realmente los descartes no es porque alguien no tiene el nivel para tocar, es porque, claro. Por ejemplo, tengo 21 trompetas, claro. Al segundo certamen, la de 140, van 10. Claro. No es que hay 11 que no tienen el nivel para tocar. Es como un equipo de fútbol, puede ser 25 pero hay 11 en el campo. Claro. Los otros no son malos. No, pero solamente pueden jugar 11, pues aquí también nos ponen unas reglas que nosotros tenemos que respetar, no podemos ir con más. Es complicado esa gestión. Sí, y de eso también, en ese sentido, el primer certamen nos ayuda mucho, porque como pueden ir 20 más, los que están descartados en el segundo certamen, muchos de estos de alguna forma puedes recuperar en el primero, claro. y hace que esa píldora es un poco más suave, ¿no? Sí. Que por lo menos están más involucrados y entonces pues nos venía muy bien ese primer certamen. Ya, que tal volta es la cara B, la cara más amarga, ¿no? A voltes sin duda, ¿no? Tener que decir a alguien que no puede subir es... Es lo pitjor que li pots dir, ¿no? Claro, porque quiere subir y claro. No puede, entonces es complicado. Y parlant també de lo que va ser el certamen, estreneu una obra pròpia
Sí. I un pasodoble per encàrrec, no? Efectivament. Conta'ns un poc qui ha composat aquesta obra. Sí, pues como estamos en nuestro 50 aniversario, queríamos encargar, el certamen entra un poco también en todo un año de muchas diferentes actividades que hemos hecho para festejar un poco esto, ¿no? Y una de estas cosas, pues, certamen, si vas al certamen, ¿por qué no encargar una obra y estrenarla, una obra que esté escrito a medida para nosotros? Primero el pasodoble, que encargamos a Pepe Martínez Gallego, compositor de Requena, pero vive ya más de 10 años o algo más aquí en Torrent. Un compositor fantástico, un amigo de la casa, pues ahí se daba todo para que él podía escribir ese pasodoble. Pasodoble se llama Fentuño, de hecho, entonces y eso lo estrenaremos ahí. Y después la obra libre se llama Enuma Elish, que va sobre unas tablas muy antiguas, que digamos los primeros escrituras, podemos decir, que se encontraban de la historia, donde describen el nacer de la tierra cuando todavía no había nada, la lucha entre titanes, tema que se presta mucho para hacer una buena obra musical, obra épica, ¿no? Correcto, sí. Y eso estaba a cargo de Pepe Suñer, es un compositor de aquí de Valencia, es compositor valenciano, pero al igual como Martínez Gallego, podemos decir que son dos compositores que realmente pertenecen al top, no nacional, pero internacional, en cuanto a escritura para banda. Entonces poder tener los dos con nosotros, eso es un lujo y para la banda fantástico. I volia preguntar-te, perquè això sempre és molt curiós, un compositor, com són el cas d'ells dos, ells després van a veure-vos com feu... Sí, sí. El caso de Pepe Suñer ya vino alguna vez, porque claro, para ellos también es como ver nacer una criatura de ellos, ¿no? Te preguntaba. Entonces, claro, tienen ganas de escucharlo y muchas veces también cuando vienen alguna cosa, a lo mejor, pues una cosa es lo que llevas en la cabeza y después la escuchas y no es exactamente lo que pensabas, o a lo mejor pues puedes adaptarlo un poquito. Pero es verdad que en el caso de los dos compositores no se ha movido realmente ni una nota. Que podía pasar que a mí le digo, ¡ay! Sí, no, sí, a lo mejor cosas de balances o cosas que no logras sacar, también puede ser. De compensación, ¿no? Sí. Pero bien, el hecho que no hemos tenido que cambiar cosas así sustanciales es buena señal. Claro, para volver de la unión y d'ells també com a compositors. Efectivamente, es bueno para el compositor porque ha podido plasmar lo que pensaba y nosotros hemos podido realizar lo que ha plasmado, ¿no? Bueno, ya que te tenim así, volia preguntarte perquè tu, Frank de Beast, no és de Torrent. No es un cognom torrentí. No, el nombre no es español porque yo no soy español. Claro. No, claro. Conta'ns un poco d'on vens. Pues yo nací en Bélgica. Y vine a España, a Valencia, en 1996. La primera banda donde empecé a trabajar era el Ateneo de Cullera, el Ateneo Musical de Cullera, donde estaba 6 o 7 años, y eso era, digamos, el principio, ¿no? De empezar de olor a Mediterráneo, ¿no? Sí, y claro, era un cambio muy drástico, ¿no? Cultural. Idioma, claro, yo pues, me casé una semana antes de venir a España, o sea, además estamos de luna de miel todavía porque no volvimos. La eterna luna de miel, sí, es muy bonito, estaba previsto todo así, ¿no? Uno lo arregla así, porque cuando quieres dar un paso así es mejor hacerlo cuando no hay niños, y claro. Ahora sería mucho más difícil cuando tienes 2 hijas. Sí, la adaptación. Claro. Pero bien, realmente los primeros años han sido los más difíciles sin duda, porque tienes que aprender muchas cosas, no solamente la diferencia cultural que hay, obviamente. Sí. Pero claro, el tema de idioma y tal al principio costaba un poco, ¿no? Pero bien, pero ahora entens el valencià y todo. Sí, no hay problema. Para hablarlo es más difícil. Costa un poc. Sí. Però bé. I, bueno, seguint un poc de la teva trajectòria, abans estàvem parlant que a banda de ser director de la banda sinfònica de la Unió Musical, hasta fa poc estaves col·laborant en una editorial i ara estàs creant la teva pròpia editorial. Efectivamente, sí. Conta'ns un poc. Pues he trabajado más de 20 años en una editorial. Es un tema que me apasiona, me gusta mucho. Quiero pensar
que entienda un poco dónde están las necesidades realmente en esto. También, como dentro de la editorial, pues siempre he mantenido los contactos internacionales con otras editoriales y compositores fuera y tal, y ves un poco cómo es el mercado. Y cuando digo mercado no me refiero al dinero, me refiero al qué necesidades hay, más para las bandas, para los directores. Es una editorial de música. Sí, de música, de viento, sobre todo. Se puede hacer otras cosas. De hecho, pues hemos tenido una obra ahora recién que se ha tocado con la orquesta de radio y televisión española, que ha sido orquesta, pero una obra primero para banda que después hicieron para orquesta. Siempre hay pues, claro, hay posibilidades de hacer otras cosas, ¿no? Pero realmente de ahí también el nombre, Proventis, que va hacia el viento, ¿no? Ese es entonces banda o música de cámara o lo que sea. Pero hay mucho que hacer y me gusta, entonces pues sí, ¿por qué no? ¿Por qué no intentarlo? Clar, molt bé. I volia preguntar-te, a l'hora de... perquè tu eres el director, quan veig que estàs davant de 160 músics o de 140 o els que siguin, jo imagino que d'alguna manera, bueno, jo tinc un respecte absolut i una admiració increïble a cada director que veig, que es posa davant de tots els músics, la tensió que ha de mantindre, el tempo que ha de mantindre per a que tots vagin content en ganar. I volia preguntar-te quines manies que tens tu a l'hora de dirigir. ¿Tens alguna manía en concreto? Sí, claro, no es fácil porque nunca he pensado en esto realmente. Pero sí que hay algo que puede parecer una manía, aunque yo no lo considero una manía, la altura de mi tarima. Pero tiene que ver todo, claro, cuando lo dice a un músico, no, necesito que mi tarima sea cierta altura, tiene que ver todo, que cuando yo voy dirigiendo, claro, yo tengo gente delante mío, pero si estás en una altura, o estás al suelo, cuando estás comunicando, lo importante es cuando ellos te miran las manos, que de alguna forma que nos miramos las caras. Y si las manos los tengo aquí y tú estás ahí, si yo dirijo a esta altura, si estoy en una altura de 20 centímetros de una tarima, mis manos van a subir 20 centímetros. Si no tengo esa tarima, yo tendré que bajar. ¿Y la expresión no es la mateixa? No, totalmente diferente, pero claro, yo también tendría que adaptar mi gesto. Claro. Entonces, y cada persona tiene un punto donde es lo que es tu hábitat de trabajar, digamos. Si tengo que dirigir siempre arriba, no es natural. No se va a ver natural y el músico tampoco lo va a sentir natural. Es importante tener la altura correcta. Pero por eso la tarima es muy importante y casi va con la persona. Sí. Y eso, la importancia de eso lo noté mucho en el certamen anterior que hicimos en 2018, porque el director anterior a mí era un director muy alto, yo mido 1,70 m, entonces un director mucho más alto y seguramente había pedido una tarima más bajita, era una cosa nada. Y yo nunca había dirigido una tan bajita. Y sí que había, ¿no? Sí, yo había dirigido antes en el Palau y siempre era con una tarima normal. Y cuando me veía grabando en el escenario y todo, y subo ahí, digo, soy como un enano ahí. y es muy incómodo. Y dirigí muy incómodo durante los primeros 20 minutos, súper incómodo solamente por la tarima. Entonces por ahora quiero controlar un poco mejor ese tema, sí. Que per tu no siga, no? Que tu sí que has demanat sí, claro. Fa poc estaven així uns músics, de Torrembràs, em sembla, que estaven comentant abans, i ells me van comentar, paregut, que no tenien ninguna manía, pero la caïra, o sea, la silla, dice que si la caïra no es cómoda, no puede tocar, no puede respirar, no, es verdad. Ho passen molt mal. Sí. Entonces me diuen, el auditori té bones caïres, no sé on no té bones caïres. Sí, eso afecta muchísimo esto. Y realmente hay pocos sitios donde los músicos tienen sillas cómodas. Fíjate. Hecho adrede para músicos. Las sillas existen, pero no todos los auditores los tienen. Correcto. Donde puedes inclinar según la necesidad del cuerpo, igual la espalda que la parte horizontal, ¿no? A veces tienes una silla ahí de plástico o de madera, esos que están muy inclinados detrás, que para respirar después para los músicos es muy incómodo. Y ya la postura ya no es la mateixa, ya estás en una tensió, vas carregant... Efectivament. És complicat. Sí. I a l'hora de dirigir, perquè jo entenc que té que ser molt complicat, jo, els músics que he parlat,
tot el món me diu el mateix, no vull dirigir, o sigui, perquè no volen clavar-se en la tensió. Sí. I ja tinc prou la meva tensió de tindre que estar dirigint i veient i sentint, com per damunt tindre que estar pendent de tots. I què és el més difícil per a tu? Quina és la por que més tens a voltes quan dirigeixes o què és el que més... No sé, miedo no hay. Eso no es... Es una tensión bonita, ¿no? Sí, sí, es algo, yo lo siento como algo muy positivo. Y supongo, yo quiero pensar que quien dice que no quiere llevar esa tensión es porque no se ha preparado para eso o no lo ha probado. Claro. Entonces, claro, si a mí me dice un trombonista, un trompa, coge el instrumento, pues digo, déjalo para los buenos. Yo no puedo hacer eso porque no lo he estudiado. Igual como el instrumentista no automáticamente es director. Claro. Es un estudio diferente. Y claro, sin dejar al instrumento y coger la batuta y ponerle delante, puede crear mucha tensión cuando no estás preparado para ello. Claro. Pero no lo veo muy diferente realmente. Tiene otras cosas. Yo creo que la gran diferencia quizás es que un músico tiene que pensar mucho más en tiempo real porque él tiene que hacer la música. Cuando hace una actividad física para que suene, claro. Lo que yo hago no suene. Yo tengo que hacer que otros suenen. Entonces, es curioso, piensas de una forma anticipada, cuando el músico piensa en tiempo directo. Creo que es la gran diferencia. Que la batuta no sona y es lo que fa sonar, ¿eh? Sí, sí, pero claro, yo siempre lo he dicho, la batuta no suena, pero poco a poco te vas dando cuenta que realmente sí que suena. Emana, ¿no? Sí que suena porque es que la reacción que tienes hace si que una cosa suena bien o no suena tan bien. Entonces... Claro. Pero claro, eso es... I bueno, tornant un poc a la Unió i tornant un poc a los certàmens, és el 50 aniversari de la Unió, que ja estava així, estava Pepe, el president Pepe Plaza, estava contant-nos el tema del llibre, que s'havia fet un llibre commemoratiu, sí, correcte, sí. I vam estar així també en l'escriptor del llibre que havia recopilat tota la informació. I t'ho dic perquè és el 50 aniversari de la Unió i el 10 aniversari teu en la Unió. ¿No? El mío será el año que viene, entonces yo tendré como titular 10 años entre 2000, empecé a trabajar con la banda a final 2013, como titular 2014, marzo 2014 o algo así. Entonces sí, me asusta cuando lo digo, pero son 10 años ya pasados casi. No, pero está rápido, ¿eh? Estás contento, ¿no? Sí, sí, porque el hecho que ha pasado tan rápido y que ves que hay muchas cosas que quedan por hacer, significa que hay camino recorrido, pero camino por recorrer també. Claro. Era Pepe Sunyer, havies dit abans? Sí. No era que paràvem Pepe Sunyer per a que faci el Fent Fran de Vist, no? No. La composició per l'any que ve. No. Aquí la unión es lo importante. Sí, sí. Bé, pues moltíssimes gràcies per haver vingut al programa, ha sigut un plaer. A vosotros por la invitación. Que vagi molt bé el dia 8 i el dia 16. La gent pot anar a veure-lo, ¿no? Sí, claro. Claro, todos muy bienvenidos. E incluso si alguien quiere acercarse a un ensayo que estamos haciendo, que estamos trabajando en el instituto ahora esta semana, en el instituto Tirando el Blanc, por las noches, entonces pues pedimos perdón a los vecinos que es necesario y contamos con su comprensión en ese sentido, pero como tocamos en la Plaza de Toros necesitamos ensayar en aire libre, claro. Por lo menos una semana. ¿Estuvo ensayando en el patio? Sí, correcto. Para trabajar al aire libre, porque la acústica cambia todo. Bueno, pues 15 días ensayado en el patio. Pues hoy, jueves, viernes, ya está. Pues ya está el sábado. ¿Ya tenéis plan? Sí. ¿Aquí no ensayado? A las 10. Los ensayos son a las 10. Los generales sí a las 10. Entonces ahí la gente que quiera acercarse, bienvenido sea. Pues y la semana que viene estamos en el mercado, en el Antic Mercat. También a partir, el lunes no, pero todos los demás días. Bueno, igual martes y jueves, viernes, pues el que quiera acercarse para escuchar, tenemos las puertas abiertas. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer de veres, Frank. Y nos vemos próximamente. Muchas gracias a vosotros. I moltes gràcies a vosaltres també per seguir-nos un programa més i ens veiem en el pròxim programa. Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien. ¿Ha dolido? Sí. No, claro. Muy bien. La gente a veces aquí viene asustada y tranquilo, si vas a estar a gusto.